Evangelio de hoy lunes 22 de abril. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 22 de abril celebramos a Santa María Virgen. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 1 al 18. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. «Estaba yo en la ciudad de Jaffa, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino.
formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días en esta bendición que Dios nos regala. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, pues hoy el Evangelio nos presenta a Jesucristo con la figura del buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas. El que es la puerta de las ovejas, la puerta para que entren las ovejas. Dice que las ovejas escuchan su voz, la reconocen y lo siguen. ¿En qué se reconoce que un pastor es bueno? Una de las pruebas para saber si un pastor es bueno es un buen rebaño. Entonces, nosotros sabemos que Jesucristo es un buen pastor. Es un buen pastor porque es excelente, porque es Dios. Entonces, lo que falta en nosotros es verificar que seamos un buen rebaño. El buen rebaño, la primera responsabilidad pues de la oveja es tú y yo, que somos seguidores de Jesús, que somos sus ovejas, en el sentido, sus discípulos seguidores, es reconocer la voz del pastor, es decir, reconocer la voz de Cristo. Ahora, ¿cómo se le hace para reconocer la voz de una persona? Pues
estando mucho tiempo con la persona, escuchándolo hablar muchas veces, estando con frecuencia, escuchando esa voz hasta que la conoces, la reconoces, la aprendes y se te hace de tal manera de dedicar tiempo, estando tiempo, gastando tiempo, escuchando a la voz, se te hace después inconfundible. Entonces, nuestra manera de reconocer la voz de Cristo es estando con Él. ¿Y cómo podemos estar con Él? En oración, donde le hablamos y nos habla, lo escuchamos hablar cuando estamos en oración. Entonces, ahí está. Ese es uno de los caminos para reconocer la voz de Dios, reconocer la voz de Cristo, del pastor. Otro es la lectura de la palabra de Dios. Con frecuencia, dedicarse asiduamente a la lectura y la meditación de la palabra de Dios. También ahí escuchamos la voz del pastor, porque Cristo es Dios y la palabra de la Biblia es palabra de Dios, palabra de Cristo, palabra de Dios. Otro camino y también escuchar la voz del pastor y asegurarnos que estamos siguiendo al único pastor, que es la puerta para entrar a la salvación, es a través de la iglesia. Y ahí dice Jesús, el que no entra por la puerta es un ladrón, un salteador, un asaltante, el que entra por cualquier otro lado. Entonces, ¿cómo podemos tener la certeza de que estamos siguiendo al pastor, al que es la puerta, a Cristo? A través de la fidelidad a la doctrina de la iglesia, a las enseñanzas de la iglesia. La fidelidad a Pedro es a Cristo. Cristo es la cabeza invisible, Pedro, es decir, el Papa, la cabeza visible de la iglesia. Entonces, esa fidelidad a sus enseñanzas, a la doctrina de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Ahí es donde entramos. Es a través de la puerta que es Cristo, entramos a su cuerpo místico, la iglesia, y ¿cómo entramos? A través del bautismo. Ese es por ahí, es la puerta a la entrada al cuerpo místico de Cristo. Entonces, seguir esa enseñanza de Cristo a través de la fidelidad a la doctrina de la iglesia es un camino también de certeza, de seguro, de asegurarnos de que estamos siguiendo y escuchando la voz de Cristo, buen pastor, Cristo que es la puerta de las ovejas, que es la puerta de la salvación. Y cualquier otro, ya dice ahí, tiene la finalidad, es decir, que no entra a través de Cristo, que no viene legítimamente establecido por Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, todos los sacerdotes son legítimamente establecidos, han entrado a la iglesia a pastorear el rebaño a través de Cristo, que los ha elegido, los ha consagrado, los ha formado y los ha instituido sacerdotes para pastorear, para gobernar, para dirigir, conducir al rebaño. Entonces, ahí está pues todos esos elementos y mantenernos pues en esos pastos abundantes a los que Cristo se refiere, que son especialmente la Eucaristía. La Eucaristía es ese pasto abundante, alimento abundante de las ovejas, de todas las ovejas, de todos los que así seamos pues bautizados, seguidores de Cristo y que estemos en gracia para alimentarnos de ese pasto abundante que produce vida eterna. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelvan con su manto. Sigamos a Cristo, camino al cielo, puerta de salvación, el buen pastor. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.